Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es lunes 4 de abril de 2022. El episodio de hoy es el comienzo de una serie sobre, minimalismo digital. Lo llamo así porque de momento no se me ocurre ninguna manera mejor de llamarlo. Hoy voy a ser muy breve. En primer lugar, voy a introducir el problema. Bien, este es un episodio, esta es una serie de reflexión donde voy a intentar encontrar una solución a este problema, una solución particular. Y también os lo recomiendo para que reflexionéis vosotros, porque se trata de un problema, de una situación que creo que a día de hoy, sobre todo tanto en los trabajos del conocimiento como en todos los tipos de trabajo, como en la sociedad actual, es un problema que creo que tenemos todos, ¿vale? Y una posible solución sería lo que comúnmente se llama el minimalismo digital. Pero en primer lugar voy a introducir cuál es el problema. Bien, en mi caso, el problema o situación se refiere a una sobrecarga o un sobreuso de dispositivos digitales. Se podría resumir así de manera técnica cuál es el problema. En cuanto a sensaciones, se refiere a que, si viene en mi caso particular, en el trabajo estoy continuamente el 100% del tiempo o gran parte de él utilizando dispositivos digitales, es decir, ordenadores, tabletas, pizarras digitales, móviles, etcétera. En realidad, el único dispositivo no digital que utilizo y que sí que le doy un uso es la pizarra, pero bueno. Entonces, al utilizar durante el trabajo es algo que no puedo evitar y que no debo evitar y que no quiero evitar, pero luego fuera del trabajo pienso que cometo o realizo un uso excesivo de dispositivos digitales. Léase móvil, léase portátil, léase televisión, etcétera, etcétera. Entonces, aquí me refiero a que el problema es ese sobreuso fuera del trabajo. Y ese sobreuso es un problema porque no es necesario. No es necesario, en primer lugar, porque nos quita de hacer otras cosas. Lo primero, toda tecnología debe tener un uso razonable y práctico, como pasa con todas cosas, pero en este caso yo tiendo al sobreuso de los dispositivos digitales y es algo que me planteo quitar, no solo ya por el uso innecesario que le doy a veces, sino también porque me quita de vivir una vida no digital y básicamente de dedicar el tiempo a otras cosas, ¿vale? Hay muchos más motivos que desarrollaré en esta serie, donde también espero que comentéis vuestras opiniones, ya sabéis cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, voy a empezar hoy por esa parte. Bien, ese es el problema, ¿vale? Y ahora voy a reflexionar un poco en él y proponer algunas soluciones. Este problema también está relacionado, se podría ver con el desarrollo o la aparición de lo que son últimamente algunas, digamos, metodologías o tendencias en el campo de la programación, la informática, Internet, como son, por ejemplo, las herramientas no code. Es decir, ahí se está empezando a ver una tendencia a permitir el desarrollo de aplicaciones web o de otro tipo, no teniendo que ser necesario el desarrollo de código, el desarrollo de programación, sino que se está tendiendo al uso de herramientas que se manejan de manera bastante fácil, simplemente con el ratón. Y eso es un paso yo creo en esta dirección, porque esa dirección que se está empezando a llevar es una dirección a simplificar muchísimo las cosas. Entonces yo creo que para poder resolver este problema de sobreuso digital hay que simplificar las cosas. Ese es el primer paso. Luego también hay una dirección en la que no se está empezando
en la que no se tiende, en la que no se dirige la atención ahora mismo, y sería, si hablamos del no-code, tendremos que hablar también de lo que sería una tendencia práctica y útil, el de la no information. Una tendencia a no consumir información. Nos bombardeamos actualmente todos los días con fuentes de información de todo tipo, de todos los lados, redes sociales, etcétera, etcétera. Y lo que deberíamos tender es a cortar o a reducir considerablemente todas esas fuentes de información para poder nosotros tanto vivir en nosotros mismos como generar nosotros nuestros propios contenidos. Ya otro tema sería el que hacemos con esos contenidos. Y aquí hay un libro que en esencia considero que es interesante, que trata este problema y que se llama Digital Minimalism, Minimalismo Digital, un libro escrito por Cal Newport, no sé, hace 5 años aproximadamente, y que trata este problema tal y como lo estoy comentando, con sus matices, con su manera, etcétera, etcétera. Cal Newport es un profesor de informática en una universidad de Estados Unidos que no recuerdo dónde es, pero no es importante eso ahora mismo, y ha sacado una serie de libros muy interesantes conceptualmente relacionados con el trabajo del conocimiento. Tiene una serie de libros, por ejemplo, Deep Work, trabajo profundo, trabajo focalizado, Digital Minimalism, y en todos estos libros, y tiene otro reciente que sacó hace un año aproximadamente, A World Without Email, un mundo sin email. Bien, todos estos libros tratan básicamente el mismo tema, cómo centrarse en las cosas, cómo huir del mundo digital. Y bueno, yo pienso que las ideas que él transmite, Cal Newport, tiene un podcast súper interesante, también os lo recomiendo, lo podéis buscar por ahí. Como sois investigadores ya deberéis saber cómo hacerlo, investigadores e investigadoras, ¿vale? Entonces, pero el problema de estos libros es que son un poco contradictorios. Y desde mi punto de vista, todo el trabajo que realiza Cal Newport es bastante contradictorio en sí. Porque, primero, sus libros se alargan en exceso para el mensaje que quieren transmitir. Sus podcasts también los hace bastante bien. El tratamiento de las historias es impecable, etcétera, pero genera un contenido demasiado largo. Y luego, en su tendencia a huir del digitalismo, como él dice, y del mundo sin email, él luego te dice: vente a mi canal de YouTube, suscríbete a mi lista de correo, etcétera. Entonces pienso que cae un poco en la contradicción. Pienso que lo único que quiere hacer es el negocio, como todo el mundo. Todos queremos hacer negocio en realidad, pero yo me llevaría de su trabajo la parte más interesante. Entonces os recomiendo, en relación con lo que os estoy comentando en este episodio, chequear o leer, o un resumen. También podéis encontrar en internet resúmenes bastante interesantes de su libro Digital Minimalism. Bien, entonces, ya una vez introducido el tema, ya os he comentado fuentes donde podéis profundizar sobre gente que haya escrito cosas sobre él. Mi primera aproximación va a ser, he decidido hacer un día a la semana. De momento, un día a la semana voy a intentar meter el hábito de tener un día a la semana donde después del trabajo, 0 dispositivos móviles. Y donde digo 0 es totalmente 0. No móvil, no portátil, no televisión, etcétera, etcétera. Lo único que veo que no sé cómo encajar aquí, porque los podcasts los grabo normalmente por la noche, es como grabarlos, pero ya encontraré alguna solución, o a lo mejor va a ser la única excepción que permito para grabarlos. Y ahí lo que se me está ocurriendo es: tengo un móvil relativamente viejo que ya no lo utilizo, la batería prácticamente no funciona, etcétera, etcétera. Dejar ese móvil para grabar los podcasts, porque le puedo conectar un micrófono externo que tengo, el Rode NT USB, que es maravilloso, y ahí grabar los podcasts. Solo para eso. Y ya el resto de cosas, intentar hacer una transición de algunas herramientas al papel. Entonces, de momento mi aproximación va a ser esa. Un día a la semana, y luego veré cómo lo voy ampliando. Luego, por otra parte, también estoy pensando, existe una app para iPhone que se llama Freedom, que la tengo instalada y hacía tiempo que no la utilizaba, pero creo que la voy a volver a utilizar otra vez. Y es una aplicación que lo que te permite es bloquear
aplicaciones de estas hay muchas, pero esta creo que fue una de las primeras. La aplicación te permite bloquear el uso de ciertas aplicaciones o incluso cortarte completamente internet en determinados horarios del día. Esto parece un poco como la historia de Ulises y las sirenas, donde Ulises se ataba al palo. Ulises estaba atravesando una zona en su barco donde las sirenas salían del mar y mediante su canto, sus voces, engatusaban a los marineros y hacían que se zambullesen en las profundidades y ya no volvían a salir nunca más de ahí. Entonces él, como conoció un poco la situación, lo que hizo fue pedir a sus marineros que lo ataran al mástil del barco fuertemente, de tal manera que no se pudiera soltar y que por mucho que cantaran las sirenas, que nunca se sentiría atraído por su canto, ¿vale? Entonces es una historia interesante. Os lo dejo para que reflexionéis vosotros mismos sobre este tipo de historia. Y lo dejo aquí de golpe el episodio. Espero que os haya sido interesante y bueno, espero vuestro feedback. Ya sabéis cómo podéis darlo y que tengáis un maravilloso lunes y un buen comienzo de semana. Muchas gracias. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.